Bien, entonces acá les muestro el problema 4.99 que vamos a resolver ahorita. Mientras ustedes lo ven, yo voy a ir haciendo el dibujo en mi hoja de trabajo. Les decía, este tema se llama carga excéntrica. Profe, ¿cuál dibujo es? El problema 4.99. Bien, entonces voy a pasar a mi hoja de trabajo. Aquí ya he hecho el dibujo y vamos a leer el enunciado. Dice, se sabe que la magnitud de la fuerza horizontal P es de 8 kilonewton. Vamos a poner acá 8 kilonewton, la fuerza P. Determine el esfuerzo en el punto A y en el punto B. ¿Ok? Esa fuerza está ubicada justo a la mitad del ancho de esa pieza. O sea, en términos del ancho de la pieza, está en el centro, pero no así con respecto al área transversal de la sección donde se encuentran los puntos A y B. Entonces, ¿cómo vamos a analizar ese problema? Bueno, veamos qué efecto tiene esa fuerza P sobre la sección horizontal, que es en la que se encuentran los puntos A y B. Primero que nada, esa fuerza, ¿qué dirección tiene con respecto a la sección horizontal? Vamos a ver un dibujo en 2 dimensiones. Pues sería así más o menos. Voy a hacer pasar un eje por el centro de esta sección horizontal. Observen que si esa pieza es sólida, para esta sección horizontal, el área transversal mide 30 por 24 milímetros, es un área transversal rectangular y es simétrica con respecto a este eje que he pasado por acá, de manera que para esa sección horizontal, ese sería
el eje neutro. ¿Están de acuerdo conmigo? O el eje, vamos a hablar hoy del eje de simetría. Recordemos que el eje de simetría es una cuestión puramente geométrica. Entonces vamos a poner acá los ejes X y Y. Y para efectos del área transversal de esta sección, porque estoy analizando la sección donde están los puntos A y B, es solamente la parte horizontal. Entonces, en esta sección, mis ejes quedarían así. Este sería el eje Z, y este el eje Y, y el eje X sale del plano. ¿Está claro estos dibujos auxiliares? Sí, profe. Ok. Permítanme, voy a hacer un enfoque acá. Ok. Bien, entonces les preguntaba, bueno, esta fuerza, no la he dibujado, vamos a poner la fuerza P por acá. ¿Qué dirección tiene esta fuerza con respecto a esta sección? ¿Cómo se le llamaría a la dirección de esa fuerza con respecto a esta sección horizontal? Es una fuerza que está en la misma dirección de la viga. ¿Cómo se le llama a una fuerza que está en la misma dirección de la viga? Axial, profe. Es una fuerza axial, efectivamente. Y una fuerza axial, ¿qué tipo de esfuerzo genera? ¿Qué tipo de esfuerzos produce una fuerza axial? Tensión. Puede Normal. producir tensión o compresión, ¿verdad? Serían esfuerzos normales. En este caso, esta fuerza producirá tensión o compresión sobre esta sección. Tensión. Profe, Ambos. ¿Perdón? tensión en la parte superior. Tensión en la parte superior. Bueno, yo creo que ustedes se están adelantando en algo, en un efecto. Es cierto. Bueno, es que ¿cómo se imaginan ustedes esta pieza deformada producto de la acción de la fuerza P? ¿Cómo se imaginan que se deforme esa pieza? Vamos a ver, esa pieza sería algo como así, ¿verdad? Y cuando yo le aplico la fuerza P acá, pues probablemente se me va a doblar así, ¿verdad? Para abajo. Entonces, está bien que ustedes me digan que produce tensión arriba. Sin embargo, resulta que esa fuerza tiene dos efectos diferentes y vamos a verlo de la siguiente forma. Vamos a hacer un sistema fuerza par equivalente trasladando la fuerza P a el eje X. Aquí esto está a una distancia de 45 milímetros. Ok. Entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a trabajar solamente con la sección horizontal. Y voy a trasladar la fuerza P a esa arriba. Quiero hacer un sistema fuerza par equivalente, que este sistema sea equivalente a este. Pero si yo traslado la fuerza de la posición original para acá arriba, ahora, ¿qué me falta? ¿Hay algún efecto que tenga la fuerza en la posición original que aquí en esta nueva posición no lo tenga? Tensión, profe.
Veámoslo en algo, en conceptos más básicos. Todavía no pensemos en la parte de deformación, sino más bien en el efecto propio de las fuerzas. Recuerden de mecánica 1 del curso de estática, que era el sistema fuerza par equivalente. Un sistema fuerza par equivalente es un sistema en el que se cumple que tanto la suma de las fuerzas como la suma de los momentos del sistema 1 y del sistema 2 son iguales. ¿Ok? ¿Qué efecto produce esta fuerza aquí a cierta distancia del eje X? Al aplicarse a una determinada distancia del eje X. En términos de fuerzas y de momentos, ¿qué efecto produce? Un momento, profe. Produce un momento, efectivamente. Ese momento sería en sentido horario o antihorario. Antihorario. Aquí Horario, donde perdón. está, produce un giro, véanlo en esta Horario. forma. Es horario. Entonces, para que este sistema 2 sea equivalente, aquí me falta agregar un momento. ¿Estamos de acuerdo? Que es el momento que produce la fuerza P en su posición original. ¿Y cuánto es ese momento? Va a ser la fuerza P por ¿cuál distancia? La distancia hasta el eje a donde lo estoy trasladando ahora. ¿Será 45? No, porque 45 es hasta arriba. Aquí veo que la altura de esta sección es de 24 milímetros. Entonces, la mitad es 12. De aquí arriba va a haber 45 menos 12. O sea, 33 milímetros. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Voy a poner esa distancia por acá. Vamos a ver, decimos que es 45 menos 12. Igual 33 milímetros. Entonces, ahora sí, este es un sistema fuerza par equivalente al anterior. La fuerza ya la he trasladado para arriba, pero como ya no produce en esa nueva posición el momento que antes producía, aquí hemos agregado el momento. Entonces, ahora sí, olvidémonos de lo demás y analicemos el efecto de cada uno de estos dos componentes por separado. La fuerza P es una fuerza axial, ¿verdad? Va contra la viga. Entonces, ¿qué efecto produce sobre esa viga? Una fuerza axial que va contra la viga. ¿Qué tipo de esfuerzo produce? Normal Esto de es compresión. capítulo 1. Esfuerzos normales. ¿Ok? Tengo una fuerza normal actuando sobre una sección y esa fuerza normal produce entonces un esfuerzo normal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Si el área transversal de esto le llamo A, entonces ese esfuerzo que produce la fuerza P va a ser igual a la fuerza P entre el área. Pero ese esfuerzo es de tensión o de compresión. Compresión. Es de compresión, entonces es un esfuerzo negativo. ¿Ok? Y será diferente el esfuerzo en B que el esfuerzo en A, que produce esa fuerza P. Para estos efectos, este esfuerzo normal tiene la misma magnitud sobre todos los puntos en el área transversal. Tanto para B como para A, este esfuerzo es el mismo. A este esfuerzo le voy a llamar sigma 1. Sin embargo, ahora este momento produce otro tipo de esfuerzos. ¿Cómo se llaman esos esfuerzos?
Se llaman esfuerzos por flexión, que es lo que hemos estado viendo en este capítulo. ¿Ok? Esfuerzo por flexión, que le vamos a llamar sigma 2, que se calculan como M por C entre I. ¿Ok? Y entonces ahora sí, este momento, solamente este momento, olvidémonos de la fuerza P, va a hacer que esa viga se deforme de esta manera. Y entonces el punto B estaría en tensión o en compresión. Cuando esto se deforme de esta manera. Punto B El en punto B tensión. estaría en tensión o en compresión. Tensión, profe. En tensión, ¿verdad? Estaría en tensión. Y el punto A, que está abajo, estaría en compresión. ¿Cuánto es C? Vean que esta área es simétrica y entonces C lo vamos a medir desde el eje neutro hacia arriba y desde el eje neutro hacia abajo. Por la simetría que tiene esto, ambas distancias son iguales. Entonces, esta magnitud va a ser igual, salvo que para el punto B es positivo y para el punto A es negativo. Entonces, voy a poner aquí más, menos, ¿sabes? Porque para un punto va a ser tensión y para otro va a ser compresión. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿podría repetir la última parte? Es que no la Claro, entendí muy bien. Gracias. claro. Resulta que el momento, esto es un momento flector y entonces produce esfuerzos normales por flexión. Los esfuerzos normales por flexión lo calculamos como M por C entre I, donde I es el momento de inercia del área transversal, sería esta área, con respecto al eje alrededor del cual está el momento, ¿verdad? Siendo que los ejes son X, Y y Z saliendo del plano, ¿en qué eje está este momento? X, Y o Z. Z. En el eje Z. Ok, ese momento hace que esto se flexione de esta manera. Cuando yo aplico el momento de esta manera, entonces el eje se flexiona así. Las fibras que están arriba son las que se estiran, ¿verdad? Se ponen en tensión, las que están de lado abajo se ponen en compresión. C es la distancia medida desde el eje neutro hasta el extremo superior y hasta el extremo inferior. Para tensión, pues tengo que calcular esta distancia para arriba, para compresión esta distancia de abajo. Pero como esta área es simétrica, es un área rectangular, la distancia del eje para arriba o para abajo es la misma. Entonces, estos tres términos van a ser iguales, con la única diferencia de que si calculo el esfuerzo para el punto B, va a ser positivo. Y si lo hago para el punto A, va a ser negativo porque está en compresión. Ahora sí. Sí, ahora sí, profe, gracias. Ok. Bien, entonces, ahora vamos a calcular el momento de inercia que necesitamos para eso, ¿verdad? Esa área transversal está así. Esta distancia es de 30 milímetros y esta altura es de 24 milímetros. Entonces, el momento de inercia alrededor del eje Z de un área rectangular dice que es 1/12 de la base. Vamos a pasarlo a metros de una vez, 0.03 por la altura al cubo, 0.024 a la 3. ¿Ok? Si me hacen ese cálculo, por favor. ¿Cuánto les da el momento de inercia? C
¿Cuánto sería C? C es la mitad de la altura. Si tengo todo 24, sería 12 milímetros. O sea, 0.012 metros. El momento va a ser P por 0.03. P es 8 kilonewtons, sería 8000 newtons por 0.033. Profe, y el IZ me dio 3.456 por 10 a la ¿Sí? menos 8. Por 10 Gracias. a la menos 8. A la menos 8 metros a la 4. Gracias. Y esto da 264, vamos a ser newton por metro. Bien, ahora sí, entonces vamos con el punto A. El esfuerzo total en el punto A va a ser igual a la suma de los esfuerzos 1 y 2. ¿Ok? El esfuerzo 1, bueno, no lo hemos calculado, calculémoslo acá, porque lo vamos a utilizar en ambas. Vamos a decir que sigma 1 es igual a menos P, que es 8000, entre el área transversal, que es de 30 por 24, 0.03 por 0.024. Y eso da 11.11 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado, que esos son, ¿qué unidades? ¿Qué unidades son esas? Pascales. Newton sobre metro cuadrado. Pascales, profe. Pascales, como tengo por 10 a la 6, van a ser megapascales. Ok. Vean que este esfuerzo 1 para cualquiera de los dos puntos siempre es negativo. Entonces ahora sí, para el punto A, el esfuerzo en A va a ser igual a sigma 1 más sigma 2. O sea, menos 11.11 megapascales, ¿verdad? Más el esfuerzo 2, que va a ser el momento P por 0.033, aquí lo tenemos, 264 newton metro, por C, que es 0.012 metros, entre el momento de inercia, que es 3.456 por 10 a la menos 8. Y eso da 91.67. Este esfuerzo da 91.67 por 10 a la 6, o sea, megapascales. Entonces, si eso le resto los 11.11, me da 91.66. A ver, no, está mal. 91.67 menos 11.11 son 80.56 megapascales. Positivo. Y para el punto B,
El punto B, recordemos que este momento flector perdón, aquí me equivoqué. Aquí me equivoqué. El punto A es el de abajo. Yo hice este cálculo como que si fuese el punto B. Voy a cambiarle el nombre acá, porque estaba analizando el punto de arriba, que se pone en tensión. Entonces, por esa razón, este esfuerzo es positivo. Pero para el punto A está en compresión por el momento flector y en compresión por la fuerza P. Entonces, ambos esfuerzos son negativos. Va a ser menos 11.11 y menos 91.67. Eso me da menos 102.78 megapascales para el punto A. ¿Está claro eso? Sí. Sí, profe. Muy bien. Ahora, requiero de toda su atención porque voy a explicarles un concepto nuevo en este momento, que tal vez los podría confundir si no prestan suficiente atención. Ven lo siguiente. ¿Qué fue lo que habíamos dicho del eje neutro? ¿Qué era el eje neutro? Digamos acá, en este dibujo, ¿qué era el eje neutro? ¿Qué es lo que sucede con los esfuerzos en el eje neutro? Profe, no son de tensión ni de compresión. Ajá, vamos a ver. Voy a analizar una viga muy simple, empotrada en un extremo, y le voy a aplicar una fuerza F. Por acá, el área transversal, vamos a decir que es rectangular, ¿ok? Entonces, resulta que esta viga se va a deformar de esta manera, ¿verdad? Se va a deformar de esa forma, de manera que las fibras que están aquí arriba se van a poner en qué estado de carga. ¿Tensión, profe? En tensión. Y las fibras de aquí abajo se van a poner en compresión. Pero ¿cómo sé yo a dónde está el límite entre las que están en tensión y las que están en compresión? ¿Qué fue lo que habíamos visto al respecto? Habíamos visto que existe un eje que pasa por este punto. ¿Cómo se llama este punto? Con respecto a esa área, ¿qué es ese punto? Profe, también sería como el centroide, ¿no? Pero Ese es el centroide. Es el centroide, es un centro geométrico. Y este eje pasa por el centroide y se llama entonces, ¿cómo le llamamos? eje neutro. Eje neutro. ¿Y qué es lo que sucede con los esfuerzos del eje neutro hacia arriba? En este caso van a ser esfuerzos ¿de qué? ¿Tensión o compresión? Tensión.
de tensión y de eje neutro para abajo, esfuerzos de compresión. ¿Y cuánto vale el esfuerzo justo en el eje neutro? Cero. 0, exactamente. Aquí tenemos eje neutro. Y entonces decíamos que en ese caso, los esfuerzos van a tener un comportamiento así. Aquí vamos a medir en este eje, digamos así. Aquí tengo positivo y aquí negativo. ¿Ok? El valor del esfuerzo. Bien. Entonces, este eje neutro, ¿cuál es la característica? El eje neutro es aquel en el cual los esfuerzos normales son 0. ¿Ok? Cuando solamente tengo flexión, cuando solamente tengo el efecto de la flexión, que es lo que tengo en este caso, si solamente hay esfuerzos normales por flexión, el eje neutro en 2 dimensiones, ¿verdad? O plano neutro, si lo analizo en 3 dimensiones, coincide con el eje de simetría en el caso de 2 dimensiones, o plano de simetría si lo que estoy viendo es el dibujo en 3 dimensiones. Para entender a qué me refiero del análisis en 2 y en 3 dimensiones, es esto. El plano de simetría es un plano que pasa por aquí y corta todo. Ese plano. Esto es el plano de simetría. ¿Ok? Pero si lo veo en 2 ejes, en 2 dimensiones, esto se llama eje de simetría. ¿Está claro la diferencia entre eje y plano de simetría? Sí, profe. Quiere decir esto que un punto ubicado aquí y un punto ubicado por acá tienen exactamente el mismo esfuerzo por flexión. ¿Verdad? Si esos 2 puntos están acá, vamos a ver, aquí marco
un punto P y detrás de él está el punto Q. Aquí vamos a verlos por separado, P y Q. El esfuerzo normal en P y en Q va a ser exactamente igual. Va a ser un esfuerzo de tensión, porque este esfuerzo que vamos a calcular como M por C entre I, la distancia C para llegar al punto P o al punto Q es exactamente la misma. Se mide desde el plano de simetría hasta arriba. ¿Ok? Bien, pero ahora yo quisiera que ustedes me indiquen si está claro la diferencia entre plano o eje. Hablemos de eje neutro y eje de simetría. El eje neutro no tiene que ver con la geometría del cuerpo. El eje neutro es aquel, aquí está la definición, en el que los esfuerzos normales son cero. Y el eje de simetría, pues es eso, es un eje que pasa por el centroide, que es el centro geométrico del cuerpo. Yo tengo igual cantidad de área hacia arriba que hacia abajo de ese eje, o hacia arriba y hacia abajo de este plano. Eso es puramente geométrico. Sin embargo, cuando solamente tengo esfuerzos normales por flexión, coinciden, el eje neutro y el eje de simetría son exactamente el mismo. ¿Les queda claro eso? Sí, profe. Sí, profe, creo que sí. Ok, perfecto. Sin embargo, entonces devolvámonos al ejercicio que acabamos de hacer. ¿Cuánto es el esfuerzo normal que produce la fuerza P? Aquí lo tenemos, es menos P entre A sobre el punto A. Es esto, es menos P entre A. ¿Cuánto es ese esfuerzo sobre el punto B? También es menos P entre A. ¿Y cuánto es para un punto por acá que le llamo R? ¿Cuánto es el esfuerzo que produce esta fuerza P sobre el punto R? 0, profe, Es cero. ¿Por qué es cero? porque se encuentra en el eje neutro. Bueno, pero es que el eje neutro está en función de los momentos de los esfuerzos por flexión. Pero es que este esfuerzo, vamos a ver, vámonos a un principio todavía más elemental. O sea, yo tengo acá sobre un área transversal aplico una fuerza P. ¿Ok? Esta área es de magnitud A. ¿Qué esfuerzo produce esa? ¿Cuál es el esfuerzo normal sobre este punto, sobre este, sobre este, sobre este? Llamémosles los puntos A, B, C y D. ¿Cuál es el esfuerzo que produce esta fuerza? El esfuerzo normal que produce esa fuerza en los puntos A, B, C y D. ¿Son diferentes? Esto es materia del capítulo 1. ¿Eh? ¿Cuál es la magnitud del esfuerzo sobre cada uno de esos puntos? P entre área, profe. Sencillamente, el esfuerzo normal es P entre el área. Tanto para A, como para B, como para C, como para D, como para cualquier otro punto ubicado por ahí en toda esa área transversal. ¿De acuerdo? Esto es constante para toda el área transversal, cualquier punto del área transversal y sin importar a qué profundidad. ¿Está bien? Negativo porque es compresión. Entonces ahora regreso a lo que les estaba preguntando.
¿cuánto es el esfuerzo que produce esta fuerza P sobre el punto R? ¿Será diferente que sobre A o sobre B? No, va a ser la misma. Va a ser el mismo sobre los 3 puntos. No solamente en magnitud, sino también en sentido. Sobre los 3 puntos es un esfuerzo negativo porque está comprimiendo. Entonces, si para el punto R, el esfuerzo 1, sigma 1, que se debe a la fuerza de compresión, no es 0, ¿verdad? Tiene un valor P entre A, entonces ya este eje no es mi eje neutro, porque el esfuerzo ahí no es 0. Este esfuerzo, debido a la flexión, sí es 0. ¿Ok? El esfuerzo debido a la flexión sí es 0. O sea, este sigue siendo eje neutro para la flexión, ¿verdad? Para el esfuerzo normal por flexión. Pero vean que para calcular el esfuerzo en cualquiera de los puntos, en A o en B, sumamos los efectos. En un caso era uno positivo y el otro negativo, y en el otro caso los dos negativos. Entonces, vimos que sobre este punto, uno negativo, otro positivo. Sobre este otro punto, los dos esfuerzos son negativos. Y en este punto, uno de los dos es 0. Este es 0. ¿Por qué? Porque C es 0 ahí. Pero este otro sí tiene un valor. Entonces ya este no es mi eje neutro. ¿Está claro? Sí, profe. Ok, pero ¿cómo saber ahora entonces dónde se encuentra el eje neutro? ¿Existirá un eje neutro? O sea, un eje en el que la suma de los esfuerzos normales sea 0. Vamos a verlo. Voy a hacerlo más grande. Voy a dibujar un eje que es el eje de simetría. Ya no le voy a llamar el eje neutro porque ya sé que no coinciden. Este sigue siendo eje de simetría porque es un detalle puramente geométrico, ¿verdad? Eso es algo puramente geométrico. Ahí está mi viga. Y entonces resulta que veamos los valores de esfuerzo. Dice que en el punto A, que es el de abajo, el esfuerzo es menos 102.78. Voy a ubicar por aquí en algún lado los puntos A y B. Aquí está el punto A y aquí arriba el punto B. Entonces dice que el esfuerzo en el punto A es menos 102.78. Voy a considerar que esa distancia, eso sería algo como así. Menos 102. Voy a redondear a un decimal, punto 8. Y que en el punto B es 80.56. Voy a redondear a 80.6, positivo. Entonces, me queda hacia la derecha, 80. Si esto siento algo, aquel es un poco más pequeño. Va a ser por acá, 80.6 megapascales. Entonces, voy a unir ambos puntos. ¿Ok? Y el eje vertical va a ser el eje del origen. O sea, donde aquí voy a medir sobre este eje, voy a medir el esfuerzo, ¿verdad? O sea, esto es una gráfica que estoy haciendo. Entonces, esta es la gráfica de esfuerzos según la profundidad.
en el eje vertical tendría C, la profundidad. Ok, entonces veamos que aquí tengo esfuerzos negativos, esfuerzos de compresión, y esta otra parte que está a la derecha del origen está en tensión. Y ahora tengo un punto por acá, un poco más arriba del eje de simetría, ¿verdad? En donde en ese punto, ¿cuánto es el esfuerzo normal en este punto? ¿Cuánto es ese valor? Vean que estoy midiendo los valores. Positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda. Este es el origen. ¿Ok? Como que sea un sistema de coordenadas X y X es el esfuerzo. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es el valor de X en sobre esta línea? 0, profe. 0. Entonces, aquí el esfuerzo es 0. El esfuerzo normal total es 0. De manera que si ahí el esfuerzo normal es 0, quiere decir que por ahí pasa el nuevo eje neutro. ¿Ok? Este será mi eje neutro. ¿Por qué? Porque la definición de eje neutro es el eje en el cual la suma de todos los esfuerzos es 0. El eje de simetría es algo puramente geométrico. Es un eje que pasa por el centroide, que pasa a la altura del centroide del área transversal. Profe, entonces, digamos, es que no me queda Sí. claro cómo fue que determinó lo del eje neutro, o sea, nada Vean más. que lo hice puramente gráfico. Por ahora Ajá. es solamente gráfico, porque yo grafiqué acá el valor para el Ujú. esfuerzo total en A que calculamos y el esfuerzo total en B, ¿verdad? De hecho, pues fue algo, vean que no es algo que estoy utilizando ninguna escala, pero obviamente si esta distancia de aquí a acá y esta de aquí a acá fuesen iguales, al pasar la diagonal pasaría por la mitad, ¿verdad? Pero como este valor es mayor, entonces pasó un punto más arriba. Pero ¿cómo logro determinar la ubicación de ese punto? Es eso que eso lo vamos a tratar de averiguar ahora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que para cualquier punto, el esfuerzo total va a ser igual a un sigma 1 más un sigma 2, ¿verdad? El sigma 1 para todos es menos P entre A. Y el sigma 2 va a ser M por C entre I. Entonces, para el eje neutro, se debe cumplir que sigma 1 más sigma 2 es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es el esfuerzo total en el eje neutro? 0, profe. 0. Entonces digo que menos P entre A más M por C entre I es igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a despejar de acá? C. Voy a despejar C. Eso es lo que quiero despejar de aquí, que va a ser la distancia desde el eje neutro
hasta el punto donde el esfuerzo se me hace cero. Entonces, veamos, tengo que M por C entre I es igual a P entre A. Y despejando C va a ser P por I entre M por A. Veamos, para este caso, la fuerza P era de 8 kilonewtons, esto es 8000. El momento de inercia nos dio 3.456 por 10 a la menos 8. El momento flector nos dio 264 newton metro. Y el área transversal, no la calculamos, pero es de 0.03 por 0.024. Veamos cuánto da eso. Eso me da 1.45 por 10 a la menos 3 metros. O sea, 1.45 milímetros. ¿A dónde mido esa distancia? ¿A dónde mido esa distancia? Va a ser, recuerden que C se mide a partir de el eje de simetría. ¿Ok? Entonces, de ahí hacia afuera, esta distancia es la que acabamos de averiguar. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Alguna duda, muchachos? Creo que no, profe. Sí. Dígame. No, y creo que no, profe. Ah, ok. Gracias, disculpe, es que le entendí que iba a preguntar algo. Bueno, vamos a ver otro ejercicio sobre esto mismo entonces, que es el ejercicio 115. Profe, ¿Sí? me acaba de surgir nada más una pequeña duda con lo anterior. Dígame. Con el C, ¿cómo fue que lo despejó? Ok, vamos a ponerlo de nuevo acá. Recordemos que entonces, para cualquier punto, el esfuerzo total es la suma del esfuerzo 1, que es el esfuerzo producido por la fuerza P, ¿verdad? El esfuerzo de compresión, más el esfuerzo 2, que es por flexión, ¿verdad? Que es esta fórmula. Entonces, ya nosotros habíamos hecho el esfuerzo para el punto A y para el punto B, sustituyendo el correspondiente valor de C, ¿verdad? Que para ambos casos era el mismo por la simetría que tiene esa área transversal, que es la distancia desde el eje de simetría hasta arriba y hasta abajo. El momento flector siempre va a ser el mismo y el momento de inercia también va a ser el mismo para el cálculo del esfuerzo en cualquier punto. Este esfuerzo normal, sigma 1, es idéntico para todos los puntos. Eso no cambia, no depende de la ubicación del punto. Entonces, si ya yo no voy a calcular este esfuerzo 2 para el punto A ni para el punto B, sino para un punto por acá, cuya ubicación desconozco, entonces no conozco C. Entonces, a la hora de calcular el esfuerzo total para ese punto desconocido,
Los esfuerzos serían menos P entre A, que es el sigma 1, y más M por C entre I. De aquí todo lo conozco menos C. Y resulta que en ese punto desconocido, la suma de los esfuerzos es 0. Entonces, al igualar a 0, de aquí despejo C. Listo, profe, ahora sí. Muy bien. Ok, el 4, 115, voy a mostrarles el dibujo.